Good afternoon, everyone. Today we are presenting this session with an interpreter for our Spanish audience. Buenos días. Estamos presentando este video con ayuda de interpretación para la gente que habla español. Welcome to those that are joining us for our session today, which is Getting Started with ParentVUE. Bienvenidos a los que nos acompañan hoy en esta sesión de cómo comenzar a trabajar con ParentVUE. If you have questions today, you can use the Q&A feature at the bottom of your Zoom window. Si tienen alguna pregunta, pueden usar el botón para preguntas frecuentes que aparece en la parte inferior de la pantalla. And we will do our best to answer as many questions as we can, but with a large audience, just know that it will be somewhat difficult. Vamos a hacer todo lo posible por responder a la mayor cantidad de preguntas que podamos, pero tengan en cuenta que la audiencia es grande y podrían no tener respuesta en estos momentos. I am Jason Sherwood. I am a technology implementation specialist for the county, and joining me today in the Q&A is Katie Marcoux, and interpreting for us is Liliana. Mi nombre es Jason Sherwood y yo soy técnico para el condado y me acompaña esta tarde Margaret Marcoux y la intérprete Liliana. So let's begin by talking about ParentVUE. ParentVUE is the new parent portal that is replacing the previous MCPS parent portal. Bueno, vamos a comenzar hoy hablando sobre qué es ParentVUE. Este es el nuevo portal de MCPS que reemplaza al portal anterior, MyMCPS. So in today's session, we're going to talk about creating and activating that account, what you can view there, how to connect to various resources, and then the support guides for utilizing our new ParentVUE parent portal. En esta sesión vamos a hablar sobre cómo crear y activar una cuenta de ParentVUE, el tipo de información que está disponible en ParentVUE, van a poder saber cómo conectarse con MyMCPS Classroom y otros recursos en línea dentro de ParentVUE, además de recibir guías de apoyo para usar ParentVUE. So the first question we need to answer is, how do you activate this new ParentVUE account? ¿Cómo puedo activar esta nueva cuenta de ParentVUE? The ParentVUE account has to be activated when you receive a letter or email from either from the emailer that will come directly to your email address or the mailer which will be sent to your home address. Para poder activar una cuenta de ParentVUE, usted debe recibir una carta por correo postal o por correo electrónico a su domicilio o a la dirección electrónica que está en archivos en la escuela para cualquier padre que tenga custodia, contacto permitido y derechos de educación. The email or letter will be sent to each parent that we have a record for, and it is for parents who are marked as having custody, contact allowed, and education rights. Como les dije anteriormente, reitero que cada padre que tenga custodia, contacto permitido y derechos de educación recibirá una de estas cartas o correo electrónico. The emails and letters started going out over the weekend and will continue through this week. So if you have not received them, be patient. It is likely that they are still rolling out and will be coming to you soon. Nosotros comenzamos este fin de semana a enviar las cartas y usted puede haberlas recibido ya o quizás no, pero por favor sea paciente porque son muchas las cartas que tenemos que enviar y las vamos a continuar enviando durante el transcurso de esta semana. If you haven't received a letter or email by the end of the week, or if you have questions about the students that either are or are not connected, we will share information on how to reach out to support at the end of our webinar. Al fin de
esta conferencia web, les vamos a dar información en caso de que usted no haya recibido su carta o su correo electrónico para finales de esta semana, o si no la recibió para ciertos estudiantes, y también para poderles guiar en cómo recibir apoyo de la escuela para obtener su carta o su correo electrónico. It is important to know that the letters or emails are specific to you and are not to be shared with others. Each parent will get their own activation, and all children will be associated with that single activated account. Es importante que sepan que necesitan su carta de activación y que todos los estudiantes de la unidad familiar van a estar incluidos en esa carta y deben estar conectados a la misma cuenta. So let's take a look at what the process is for activating your account if you receive the email, since most will receive the email as opposed to the letter. Veamos cómo usted puede activar su cuenta si usted recibe la carta por correo electrónico. The first step is once you receive the email from No Reply Synergy at mcpsmd.org, Una vez que usted reciba la carta que va a venir de synergy@mcps.org, que es un enlace exclusivo para usted que estará provisto en el correo electrónico, you'll click on a unique URL link that has your name and activation code already embedded in it. usted va a tener que hacer clic en ese enlace que es único para usted y que tiene el enlace integrado. That will take you to a web browser that will link you to our privacy statement, where you need to accept the notice and terms of conditions. El enlace le va a llevar a donde usted podrá leer y revisar la declaración de privacidad y deberá hacer clic en donde dice I accept, acepto. Once you click I accept, you will then be prompted to create your own username, your own password, confirm that password, and then enter in a primary email address that you would like to receive as the way ParentVUE will communicate with you. Una vez que usted haya aceptado, tendrá que ingresar un nombre de usuario, una contraseña y su correo electrónico principal, y también deberá confirmar ese correo electrónico principal y tendrá que proveerlo para completar la activación de la cuenta. Once you complete that account activation, that will bring you into ParentVUE. Una vez que usted haya apretado el botón que dice activar la cuenta, estará en la plataforma de ParentVUE. Now, if you receive a mailer from the post office, your steps are slightly different. So let me explain those steps and how that differs between the mailed version versus the email version. Si usted recibe su carta de activación por correo postal, los pasos son un poquitito diferentes y déjeme que yo les voy a explicar cuáles son esas diferencias. So if you receive the mailed version, you have to physically log into our ParentVUE site at md-mcps-psv.edupoint.com and select I am a parent. Si usted recibe la carta por correo postal, deberá ingresar físicamente al enlace que se ve en pantalla y deberá seleccionar donde dice yo soy un padre, I am a parent. When you get to the next step, because you received the letter, you have to manually activate your account. So you'll click the More Options tab at the bottom of the login screen and then click Activate Account. Como usted recibió la carta por correo postal, usted deberá ir a la esquina izquierda en la parte inferior de la página de inicio de sesión y apretar donde dice más opciones, y después físicamente deberá seleccionar activar la cuenta. That will bring you to the same privacy statement as described before. Read this and click I accept.
Eso lo va a llevar nuevamente a la declaración de privacidad, revísela, léala y haga clic en acepto. Step 2, for those who receive the mailed letter, will require the entry of first name, last name, and the activation key exactly as they are written on the letter. Para quienes recibieron la carta por correo postal, deberán ingresar el nombre, primer nombre, el apellido, la clave de activación, exactamente como aparecen en su carta de activación de cuenta, y después deberán hacer clic en continuar al paso 3. In step 3, like before, you will also select your own username, your own password, confirm that password, and then the primary email you would like to use for communication. En la próxima página deberán ingresar el nombre del usuario, la contraseña y su correo electrónico principal, y deberán hacer clic en completar la activación de cuenta. Once that is activated, you are in ParentVUE. And so the next thing that I want to explain is what are the things that you can view when you're in ParentVUE? Una vez que haya hecho eso, estará ya en la plataforma de ParentVUE, y ahora quiero hablarles un poquito sobre qué pueden hacer en ParentVUE. So the information you're going to be able to view includes the email feature to email teachers. Lo que puede ver en pantalla es la lista de las cosas que pueden hacer, tales como enviar un correo electrónico a los maestros. You'll be able to use a calendar to view upcoming due dates for assignments. Van a poder ver un calendario para ver las fechas de plazo para las tareas. You'll be able to check for student attendance. Va a poder ver la información sobre la asistencia escolar del estudiante. You'll be able to review graduation and student service learning hour requirements. Van a poder ver los requisitos de graduación y las horas aportadas a estudiantes que están prestando servicio de SSL. You'll be able to view current grades on student assignments. Van a poder ver las calificaciones de los estudiantes en las tareas. You can find contact information for your school. Pueden encontrar la información de contacto de su escuela. All demographic information for your student. Toda la información demográfica de su estudiante. And you can review documents such as test history and performance data, such as MAP test scores. Y podrán ver los documentos relacionados con el rendimiento de su estudiante, tales como los puntajes en pruebas como la de MAP y otras más. And we've also added a resources tab, which is how you'll be able to access additional resources, including the link to My MCPS Classroom. Y también hemos agregado otra pestaña para recursos para los padres, en la que puede también ver cosas como My MCPS Classroom. Now, if you have more than one student associated to your account, you'll be able to toggle between those students by clicking on their image in the upper left-hand corner of ParentVUE. Si usted tiene más de un estudiante, usted podrá alternar entre los distintos estudiantes en la parte superior izquierda, haciendo clic en la foto del estudiante. So a few screenshots just to show some possibilities. This is a screenshot of Synergy Mail, where you can easily select your child's teacher in order to send them communication. Aquí les mostramos un ejemplo de lo que puede ver, como por ejemplo el correo electrónico y cómo enviarle un correo electrónico a su maestro eligiéndolo fácilmente. In the calendar, this is where you would see those assignment details if you click on those links. En el calendario puede ver los detalles de las tareas asignadas si usted tiene solamente que apretar donde dice el enlace a la tarea. When attendance information is collected, you'll see that here in both calendar and graph form. Cuando se recolecta los datos de asistencia, usted lo podrá ver de dos maneras, en el calendario y en forma gráfica. And you can click on the links to find even more information about those attendance details. Y pueden oprimir los enlaces para ver aún más detalles sobre eso. In the course history tab is where you're going to find
graduation progress, test requirements, and then the sum of any student service learning hours that have been met. En la página del historial de los cursos podrá ver el progreso de graduación, los puntajes en las pruebas, los requisitos de graduación y también las horas obtenidas y acumuladas para servicio de SSL. Now, the grade book, which will become active after the school year starts, you will be able to then view the performance of students in each subject area, as well as their grade and individual assignments. El cuaderno de calificaciones, que estará activado próximamente, le permite ver los detalles. Si usted hace clic en, por ejemplo, en el nombre, podrá ver los detalles de un cierto curso y también podrá ver el rendimiento de su estudiante en la clase. You may not have this tab available yet, but it will be added once the school year begins. Quizás usted no vea esta pestaña todavía, pero la vamos a agregar cuando comiencen las clases. The additional parent resources tab has actually been added. This is a draft, so it's not exact, but this is the type of resources that you may see coming soon. Se ha agregado ya una nueva pestaña con recursos para los padres en el menú de navegación de ParentVUE, y esto es donde los padres podrán ver otros recursos como por ejemplo MCPS Classroom y otros. And throughout the year, even additional resources may continue to be added to this particular tab. Y también durante el transcurso del año quizás podamos poner muchos más recursos y agregarlos a esta lista de recursos para ustedes. One of those items is the link to My MCPS Classroom, which is where parents will be able to view all of the online learning materials from schools. Uno de estos recursos es My MCPS Classroom, donde usted podrá ver toda la información sobre el trabajo de curso. This is not ready yet, but once the school year begins, parents will be able to click on that link to gain observer access to all of the online digital content for their student. Una vez que sea activada, los padres podrán entrar y tener acceso como observadores y tener acceso también a todo el contenido académico de los estudiantes. Some resources that are available to you, and then I'm going to answer a few important questions, are on this resource site. That first link, which you can link, actually, let me pause there and come back. At the very bottom left-hand corner of the screen, there is a bit.ly/synergyparent that can be used in your web browser to get access to our presentation today. Iba a comenzar por darle la información de los recursos, pero déjenme hablarles sobre el bit.ly que está abajo, que conecta con Synergy, y de eso vamos a hablar ahora. And so when you use that link, it'll bring you to our presentation. And if you go to the very last slide, this is where all of our resource links are located. Si usted aprieta ese enlace, va a poder ver esta presentación, y también si van a la última página verán estos recursos que le estamos mostrando ahora. So the links that are available here, the first link that is on this bulleted list is the ParentVUE login, which is what you will use after you have activated your account. En esta lista está por el inicio de sesión de ParentVUE, al que ustedes podrán acceder una vez que hayan activado sus cuentas. The second bullet contains links to our activation support guides that are translated for both those who receive the mailer and for those who receive the email activation letters. En el segundo punto tenemos las guías de ayuda para activar las cuentas que fueron recibidas las cartas por correo postal o por correo electrónico, y traducciones de esas guías para los padres. The third link, which is our ParentVUE support guide, contains an overall guide for all things related to ParentVUE, including your account, what you can view there, and our next session's topic, which is online registration.
El próximo punto trata de las guías de apoyo para los padres para usar ParentVUE. Al apretar ese enlace, usted podrá ver distintos tipos de apoyos para usted y también va a encontrar información sobre el próximo punto que vamos a tratar en otra conferencia web, que es cómo inscribirse, cómo ponerse usted en el registro. And our support guide is a living document because there are still features and descriptions and instructions that we will continue to add to that support guide as we go forward. Este es un documento vivo porque nosotros vamos a querer ponerle más información a medida que vayamos avanzando. The fourth bullet point there is our support website, which contains information about the digital backpack, and all of the parent resources are also located there. El próximo punto es el sitio web de apoyo, donde se puede encontrar información sobre la mochila digital y otras informaciones importantes. The next bullet point there gives you the links for the mobile app. Keep in mind, you must activate your account first before using the mobile app. El próximo punto habla sobre la aplicación móvil para ParentVUE y para StudentVUE. Tengan en cuenta de que necesitan primeramente activar su cuenta para poder usar estas aplicaciones. And you'll also notice that there is a separate app for parents and students. Students will use their MCPS login credentials for the StudentVUE mobile app. Y habrán notado que hay dos aplicaciones. Una es para los padres y la otra es para los estudiantes, que ellos accederán con sus credenciales escolares. The next bullet point there is for our webinar schedule, so that you can return to our schedule to review any additional sessions that you would like to attend going forward. El próximo punto es el horario de las conferencias web que tendremos, donde usted podrá ver las conferencias que ya han pasado y ver cuáles son las que vienen a medida que avanzamos. And our schedule has been marked to indicate any sessions that are being translated or interpreted by other languages or for our deaf and hard of hearing. Y también el horario incluye información sobre las conferencias web que han sido traducidas o que están interpretadas, o aquellas que son para personas sordas o que tienen problemas auditivos. So earlier in this session, I talked about possible errors in ParentVUE account letters, not receiving them, or getting multiple letters for multiple students. Anteriormente les hablé de las cartas de activación que recibirían los padres, y si no las reciben, o si reciben unas que no son para todos los estudiantes, les falta alguna carta. If you have questions about any errors in your ParentVUE activation letters, please contact our parent support contacts at 240-740-7020 or the email communitytechsupport@mcpsmd.org. Si tienen cualquier problema acerca de un error en su carta de activación, por favor no dude en llamar al 240-740-7020 o envíe un correo electrónico a la dirección que aparece en la parte inferior de la pantalla. Again, the link for this presentation is in the bottom left-hand corner, bit.ly/synergyparent. Nuevamente podrá ver en la parte inferior de la pantalla el enlace para esta conferencia virtual. If you have questions about online registration, please join us for our next session, which will be at, I believe, 2 o'clock today, or you can refer to our webinar schedule for other upcoming sessions for that. Si usted tiene cualquier pregunta sobre la próxima conferencia web que vamos a tener, que es sobre la inscripción en línea, por favor mire el horario para sintonizar, y para cualquier otra pregunta que usted pueda tener. I guess, Katie, at this time, were there any other consistent questions that you think we need to address before we wrap up our session today?
En este momento, Katie, ¿habrá alguna pregunta que tenemos que tratar ahora? There have been several questions about merging duplicate accounts, and I've been linking in a form that parents can fill out. Han habido varias preguntas sobre cómo unir varias cuentas porque han recibido los padres duplicados de cuentas. Yeah, and I see, Katie, you've placed that in the chat. So if you are having that same question, look in the chat and you'll see the link that Katie provided for that form. Y bueno, estoy viendo eso en la parte de chat, y si tienen alguna pregunta o tienen otra información que necesitan sobre eso, por favor utilicen el chat para comunicarse con Katie. Any other questions, Katie? There is a question about if there will be someone to speak other languages. And yes, there are people on that help desk that will be available to speak other languages. Otra pregunta que hemos recibido es si va a haber otras personas que hablen otros idiomas para interpretar. Y sí, por supuesto, vamos a tener más gente en la línea de ayuda. Jason, can you quickly explain what kind of information they can change in the online verification? Sure. And that's covered in our next session on ParentVUE, online registration, annual verification. But parents have the ability to change their demographic information, their address, add parent guardians, and add emergency contacts. I'm trying to think. Okay. And emergency information, as well as like health medical information. La pregunta se trata de qué información se puede cambiar en la verificación de información anual, la notificación que se recibe en las escuelas, y se puede cambiar, por ejemplo, los datos demográficos, se puede cambiar el domicilio, se puede agregar o suprimir padres, madres, guardianes, y también se pueden adherir más estudiantes si es necesario. Hay otras cosas que también van a poder agregar, pero en este momento solamente esas cosas. And I saw this question, so I'll answer this. Some student information cannot be edited by the parent in annual verification, and so those would be directed to the school in order to fix some student record information that needs to be updated. Para corregir o actualizar cierta información, no toda la información que usted desea actualizar se puede actualizar por la verificación de datos. Para algunos cambios van a tener que llamar directamente a la escuela y ellos les van a ayudar con eso. So again, I would emphasize that letters, activation letters, are still in the process of being mailed out and being delivered, so be patient. Quiero reiterarles que las cartas han comenzado a ser enviadas y seguirán siendo enviadas, y por favor les pedimos que tengan paciencia. And if you have any questions or concerns about those that you do receive, please use the parent support contact that you see on the screen. Y si tienen algún problema o preocupación con respecto a las cartas que hayan recibido, les pedimos que por favor llamen al teléfono que aparece en pantalla. I believe there will probably be communication coming out toward the end of the week if any parents still have not received their email or their letter for activation, and we will instruct you on how to get those at that time. Creo que antes del fin de esta semana van a recibir comunicaciones sobre qué hacer si no han recibido la carta de activación, y les daremos instrucciones sobre eso. All right, Katie, did you see anything else in the Q&A that we need to address before we wrap up? I don't think so. I will say I just happened covered to most of them. Yeah, I happened to scroll by one, and just to clarify, the old MyMCPS parent portal is no longer active. It is now ParentVUE that is our new parent portal.
quiero decirles que el antiguo MyMCPS, el portal MyMCPS, ya no está activado. Ahora el nuevo portal es ParentVUE. There And is again- a question about the difference between StudentVUE and ParentVUE. Students will log into StudentVUE with their mcpsmd.net credentials. Teníamos una pregunta sobre la diferencia entre ParentVUE y StudentVUE. Los estudiantes van a entrar a StudentVUE usando su cuenta de mcps.net.org, md.net, y usando sus credenciales de la escuela. So yeah, the child login is different than the parent login. Sí, entonces tengan en cuenta que el portal para los padres es distinto del portal para los estudiantes. And I'm seeing a lot of questions specific to the whole online registration process and types of information. I would say either watch one of our recordings or join us using the webinar schedule for a future session for online registration. Y estoy viendo un montón de preguntas con respecto a la inscripción en línea, así que les sugiero de que vea una de las conferencias web sobre ese tema, o que se fijen en el horario de las conferencias web, y que también lo pueden ustedes unirse a la conferencia web sobre ese tema. The last thing that I will put into the chat, once you have activated your ParentVUE account, you will be able to use this link to return back to ParentVUE. Una vez que usted haya activado su cuenta, va a poder regresar a este enlace para entrar a ParentVUE. Okay, well, thank you, parents, for joining us today. Bueno, muchas gracias, señores padres, por estar con nosotros hoy. Thank you, Katie, for manning the Q&A. Gracias a Katie por las preguntas y respuestas. And a huge thank you to Liliana for providing the interpretation this afternoon. Bueno, ahora me hace pasar vergüenza porque me dice que me agradezca a mí. Mi nombre es Liliana. Mucho gusto. We hope today's session was helpful, and we hope to see you all again soon. Take care, everybody. Espero que estén todos bien y esperamos verlos próximamente. Cuídense mucho.